Después de haber entonado estos himnos, estas alabanzas a nuestro Padre Eterno, nuestro Dios Todopoderoso, vamos ahora a alabarle, a adorarle también, pero a través de su palabra, a través de la meditación en ella, a través del estudio. Y bueno, vamos a hablar, hermanos, acerca de un tema que hablábamos por ahí en nuestro grupo de WhatsApp, eh, a través de alguna pregunta por ahí que se formulan, que se escuchan por ahí, que no son nuevas, ¿verdad? Que han existido a través del razonamiento humano de las personas. Y bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios inmisericordia por castigarnos a sus hijos o al género humano, al ser humano, porque no le obedecemos, porque no seguimos sus leyes o sus mandamientos? De esta manera vamos a formular esta pregunta: si Dios es malo, es cruel, despiadado, o cualquier otro término para con nuestro Dios, por la razón, por el motivo, hermanos, de que nos castiga, nos puede mandar pues castigos porque no le obedecemos. De hecho, la palabra de nuestro Dios nos lo dice, que si no le obedecemos, pues vendrán consecuencias malas, negativas para cada persona, ser humano. Entonces, ¿es Dios malo por esto? Pues vamos a verlo a través de las escrituras, vamos a meditar. Y la respuesta, amados hermanos, se encuentra a esta interrogante: si Dios es malo, es despiadado, cruel, por castigarnos o por castigar a las personas por no obedecerle. La respuesta se encuentra en Ezequiel, capítulo 18, del versículo 20 al 27. Repito, Ezequiel 18, 20 al 27. Claro que todos nosotros podemos ver la respuesta allí o poder responder a las personas, pero creo que sería bueno meditar un poquito más. Pero aquí está la respuesta. Dice la escritura, Ezequiel 18, 20 al 27. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Ahora, si nosotros continuamos leyendo en los versículos siguientes: y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él, dice, morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aquí está bien claro, hermanos, bien establecido esa respuesta a esa interrogante. ¿Es Dios injusto por castigarnos y simple y sencillamente porque no le obedecemos? Es decir, ¿qué clase de Dios es, dice mucha gente, si solamente castiga, pues, o más bien solamente bendice a los que le obedecen, y a los que no, pues Dios les promete cosas malas, ¿verdad? Castigo, en este caso el castigo eterno, el infierno, por no obedecer y no sujetarse a sus leyes. ¿Qué clase de Dios es ese, verdad? Que si no le respondes, pues te castiga. Entonces se llegan a formular muchísimas, ¿cómo se dice?, descripciones para con Dios en asuntos negativos por estas, eh, pues lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que si no lo obedecemos, pues iremos a condenación eterna. ¿Qué clase de Dios es entonces? Aquí está bien clara la respuesta, hermanos, ya lo leímos. Es muy
subrayar, de enfatizar la parte, ¿sí? Y si dijereis, dice ahí, hermanos, y si dijereis, perdón, no es recto el camino del Señor, mucha gente es lo que dice, no es recto Dios, ¿verdad? ¿En qué clase de Dios de amor es ese entonces? Y aquí dice, no es recto el camino del Señor, dice Dios, oíd ahora, casa de Israel, aquí le está hablando el pueblo de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿Sí? Pregunta nuestro Dios. Ahora dice nuestro Dios, ¿no son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío, pongamos mucha atención, hermanos, el impío apartándose de su maldad, de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aquí nos pone, hermanos, noten muy bien, aquí nos pone al impío, ¿sí? Si el impío dice abandona su camino, vivirá. Ahora, si el impío hace pecado o iniquidad, bueno, pues morirá. Vamos a volverlo a leer para que nos quede bien claro, hermanos. Fíjense, después de que hace la pregunta aquí Dios, Jehová, hermanos, a Israel, cuando le dice, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Después de que hace esta pregunta, fíjense la declaración que hace Dios. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Sí, por la iniquidad que hizo, morirá. Y luego pone ahora, hermanos, dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces, hermanos, lo que nos dice aquí es que si Dios ha sido bondadoso para con el hombre, proveyendo la oportunidad, hermanos, por medio de Cristo, de que el hombre pues sea salvo y viva con él, hermanos, en un estado de eterno gozo, de eterna felicidad, viene la pregunta, ¿sería entonces consecuente con su bondad y justicia que hubiera otro lugar, hermanos, que proveyera otro lugar para aquellos que menosprecien su don de salvación? Es decir, hermanos, Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo y tiene que dar lo que cada quien merece, hermanos. Y si Dios proveyó un lugar excelente para los que le obedecen, entonces si los impíos que no le obedecen, hermanos, aquellos que dicen qué clase de Dios es aquel que castiga a los que no le obedecen, entonces ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Que Dios los recompense por lo malo? Entonces, ¿cuál es entonces hermanos? Eh, o sea, enfoquémonos a los que hacen el bien, a los que le siguen, a los que le obedecen, ¿sí? Enfoquémonos en ellos y luego enfoquémonos a los que no le obedecen, que hacen lo que viven su vida como ellos quieren. Entonces, ellos quieren que sean beneficiados igual con los justos, ¿sí? Entonces, no, esto no sería consecuente, hermanos, para con Dios, porque Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo, Él no es un Dios injusto y nos dará a todos lo que merecemos, sea bueno o sea malo. Entonces sería consecuente con su bondad y justicia, ¿sí? Que otro lugar se provea para aquellos que menosprecian su don de salvación. O sea, solo hay dos lugares, un lugar para los que le obedecen y un lugar para los que no le obedecen. Hay grupos religiosos que contienden, ¿sí? Que por ser Dios misericordioso, Él no echará, hermanos, a sus criaturas en un lugar de eterno castigo. Para ellos no concuerda esto. Pero nosotros afirmamos, hermanos, que en vista de lo que Dios dice ahí en Ezequiel 18 que acabamos de leer, a menos que Él castigara, hermanos, a los inicuos, no sería justo. Dios bendice a los obedientes, hermanos, y castiga a los desobedientes. Entonces, ¿no sería justo, hermanos? ¿No sería justo que Dios bendijera a los buenos? ¿Verdad? Porque le obedecen, y también a los malos, ¿verdad? Porque no le obedecen. Entonces mucha gente dice esto, que no sería justo
que Dios bendijera a los buenos e ignorara a los malos. Y ellos dicen, esto no es un Dios de amor, esto no es un Dios que, como dice la Biblia, pues es puro amor. Dios dice en el versículo 25 de los versículos que leímos, que los caminos del inicuo son torcidos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué son torcidos? Bueno, porque en lugar de aceptar, hermanos, la responsabilidad por su iniquidad, quiere culpar a otros y quiere evitar el castigo de que su iniquidad pues merece. O sea, un malvado no quiere, hermanos, no acepta recibir lo que él merece. Fíjense en qué posición está, hermanos, aquella persona que dice, ¿por qué? Pues qué injusto que Dios solamente bendiga a los que le obedecen y los que no le obedecemos nos quiere castigar. ¿En qué posición está él, esa persona, hermanos? Sí, él no quiere, esa persona no quiere aceptar, no quiere hacerse responsable por lo que por lo que él ha hecho, hermanos. Es como si en la justicia, ¿verdad? Todos aquellos que cometen crímenes, pues fueran liberados. ¿Qué decimos nosotros? Oye, es que injusticia, ¿no? Que los violadores anden en las calles. Bueno, y tristemente pasa esto, ¿verdad? Pero es algo injusto. Nadie dice que sea justo. Que todos los que roban, violan, asesinan, pues no reciban ningún tipo de castigo. ¿Sería justicia entonces? Pues no. Y desafortunadamente, pues muchas veces no hay justicia, ¿verdad? En las leyes humanas. No las hacen valer. Ahora la pregunta es, ¿Jesús es injusto? ¿Jesús es como las leyes que fallan aquí humanas? ¿Sí? ¿Qué pasa si usted que no hace nada, verdad? Que no comete crímenes, no hace delincuencia, pues lo encierran? Pues sería algo injusto, ¿sí? Dios dice, que, hermanos, que si el hombre justo se aparta de su justicia, lo estamos leyendo, que si el hombre justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá en el versículo 26. Y si el inicuo se aparta de su iniquidad, de cierto vivirá, es decir, que no morirá en el versículo 27. Entonces, habiendo dicho esto, pregunta otra vez, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ahora pregunte o preguntémosle a esas personas, ¿verdad? Que ellos dicen, yo no quiero merecer ese castigo. Qué injusto es esto, que yo merezca castigo por no obedecer a Dios. Ahora, ¿no son rectos entonces los caminos de Dios? ¿No es manera recta de juzgar Dios? Versículo 29, así es esta pregunta. La respuesta obvia es que sí es justo Dios, hermanos. Dios es justo, pero los caminos de ellos son torcidos. Y Dios no hace acepción de personas, hermanos. Todo depende del hombre. El justo será salvo y el inicuo será condenado. Yo pregunto, hermanos, hay muchos jueces hoy que son corruptos, que son injustos, que dan libertad a los asesinos, a los violadores. ¿Son justos? No. Ahora, Jesucristo, nuestro Dios, ¿es un juez justo o no? La respuesta es que sí, Él es justo y dará a cada quien lo que merece, ¿verdad? Si no obedecimos, recibiremos condenación, y si obedecemos, recibiremos vida eterna. Y de esta manera se hace cumplir la justicia de Dios, no porque sea malo, cruel o despiadado, hermanos, sino porque Él es un juez justo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tal vez lo queremos hacer corrupto. Esas personas quieren hacer a Dios corrupto, es decir, que aunque yo haga algo malo, pues, hombre, pues es misericordioso, hombre, perdóname, aunque haya vivido mi vida lejos, apartado de ti, sin hacer tu voluntad. Entonces haríamos a Cristo un juez corrupto, hermanos, corrompido, un juez vendido. Y entonces todos los que se esforzaron, hermanos, por hacer su voluntad, los que perdieron, imagínense los cristianos que perdieron su vida, su familia por ser fieles. ¿Dónde está entonces la justicia, hermanos? ¿Dónde estará ahí la justicia entonces? Por lo tanto, hermanos, la existencia de un lugar de castigo no es nada, hermanos, ilógico o irrazonable. Si ya entendimos la justicia de Dios. Esta idea está en perfecta armonía, hermanos, es decir, que hay un lugar de castigo para las personas que no obedecen a Dios. Está en perfecta armonía con la justicia de Dios. ¿Qué dice Pablo en 2 a los Tesalonicenses, versículo 1, versículos del 6 al 10? Fíjense lo que dice 2
a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10, porque es justo, fíjense hermanos, subraye ahí, fíjense, y esto pues deberían de entenderlo aquellas personas que dicen Dios no es justo, ¿verdad? Porque solo bendice a los que le obedecen y a los que no los castiga. Segunda a los Tesalonicenses 1 del 6 a 10 dice, porque es justo delante de Dios, ¿sí? Pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, dice, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué, hermanos? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, aquí vienen las consecuencias, y aquí viene a aquellos que no les gusta, ¿verdad?, esto, y se tapan los oídos. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjense, hermanos, dice Pablo que esta retribución a los buenos y a los malos es injusta. ¿Sí? ¿Es Dios malo entonces por dar a cada quien, al bueno bendiciones y al malo pues castigo eterno? ¿Es injusto? Dice Pablo, no. Dice al principio, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros atribulados daros reposo con nosotros. No es injusto. Lo que pasa es que muchas veces, como ya lo dije, hermanos, yo que soy pecador y soy malo y no sigo a Dios, ¿verdad? Y yo sé que me esperan cosas malas, quiero quitarme esa responsabilidad y empiezo a culpar a Dios y empiezo a decir es injusto, es malo, ¿sí? Y hermanos, se parece mucho, bastante, siempre asemejamos esto con nuestros hijos. Nosotros recompensamos al hijo que le echa ganas y que se porta bien. Y al que se porta mal, pues hay que reprenderlo, hay que castigarlo. ¿Sí? Y que muchas veces dicen ellos, no me quieres, ¿verdad? Porque esto. Y es lo mismo. La gente que dice que Dios es malo por dar lo malo a los malos, pues es porque ellos están mal. ¿Sí? Y porque no quieren abandonar su responsabilidad delante de Dios. Y porque quieren ser recompensados, aunque no hayan hecho nada para merecer, ¿sí?, esa misericordia de nuestro Dios. Entonces dice Pablo que es justo que Dios pague con tribulación, y como también es justo que Dios bendiga a los fieles. Es justo. Dios no es injusto, hermanos. Esa es la idea principal. Esa es la prueba o la respuesta principal a la pregunta. ¿Dios es malo por dar a los buenos cosas buenas y a los malos cosas malas? No. ¿Por qué? Porque Él es justo. Hay muchísimos textos, hermanos, que enseñan que habrá un lugar de castigo. No los vamos a leer, les voy a citar nada más. Mateo 5:22, Mateo 10:28, 13:41, al 42, Mateo 25:41, etcétera, Apocalipsis 20:15, etcétera, hermanos. Hay muchísimos versículos que hablan del castigo eterno. Hay muchas, no solamente hay personas, hermanos, que quieren negar las cosas malas, sino que hay también ciertos grupos religiosos como los testigos de Jehová, hermanos. Ellos quieren destruir la fuerza de esta enseñanza, ¿verdad?, de un infierno, del castigo eterno. También ellos no creen en esto, igual que los católicos, ellos solamente creen en el purgatorio, ¿sí? Pero, hermanos, el infierno es tan bíblico como un cielo también. Entonces, los testigos de Jehová, por ejemplo, también ellos quieren quitarle fuerza a esa enseñanza. Ellos, hermanos, los testigos son incrédulos y materialistas, que simplemente no creen, ¿sí?, a Jesús y refutan pues lo que Él dice. Pero bueno, están enfrentándose contra nuestro Dios.
Buenas tardes, hermana. Nos está saludando la hermana Judy Infante. Dios la bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos. Sí. Saludos también igualmente. Entonces, hermanos, continuando, Dios no quiere que nadie perezca. Dice su palabra que Él no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. Sino que Él quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Primera Timoteo 2:4. Y nuestro Dios, hermanos, ha hecho todo lo posible para salvar a todo el mundo. Acuérdense, hermanos, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él ha hecho todo lo posible para salvar a todos, pero Él deja el asunto, es decir, la decisión, hermanos, en las manos del hombre. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, hermanos, es forzado a obedecerle. ¿Sí? Nadie es forzado a obedecerle, pero todos, hermanos, todos serán responsables por su decisión. Y es imposible quitar de las Escrituras la enseñanza acerca del infierno, acerca del castigo, hermanos. Como es imposible también quitar de las Escrituras la enseñanza acerca del hogar celestial, es decir, de las moradas celestiales. No podemos quitarlo ninguno ni otro, hermanos. Entonces nos conviene estar ocupados en evitar ir, hermanos, a ese lugar, un lugar, hermanos, bueno, en lugar de ocuparnos en negar su existencia, en lugar de ocuparnos de negar esa existencia, de ese infierno, de ese lugar, debemos de ocuparnos a no ir ahí. Jesús dice en Mateo 25:46, Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Yo lo siento mucho por aquellas personas que solamente quieren la segunda parte, ¿verdad? Vida eterna, pero no quieren creer en el castigo eterno. Porque si creemos en una vida eterna y no en un castigo eterno. Este texto de Mateo 25:46 no necesita muchísima explicación, ¿verdad? Ni teología, sino que la enseñanza es bien clara, hermanos. La enseñanza es clara, contundente. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, que habrá tormento eterno para los desobedientes y habrá vida eterna para los obedientes. Ahora, si no hay tormento, tampoco hay gozo. Si la palabra eterno se limita, hermanos, para los desobedientes, también se limita para los obedientes. Así que no podemos separar el uno ni el otro. Dicen los testigos de Jehová, hermanos, y otros grupos materialistas, que los malos serán aniquilados. ¿Sí? Se basan en parte, hermanos, en Mateo 10:28, que dice que Dios puede destruir el alma, ¿verdad? Y el cuerpo en el infierno. Pero en primer lugar, hermanos, la palabra destruir no significa la destrucción o aniquilación del ser, hermanos, sino la perdición del bienestar. De hecho, así lo dicen los textos o los léxicos griegos. Y en segundo lugar, Jesús dice en el mismo texto que esta destrucción es peor que la muerte. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si los desobedientes fueran aniquilados, hermanos, pues esto no sería en ningún sentido castigo eterno, obviamente. No sería un castigo eterno si fueran aniquilados. Recordemos también que los que, hermanos, serán castigados no son solamente los homicidas, los ladrones, etcétera, sino los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Esto lo dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Entonces, hermanos, no basta con ser gente moral, moralmente buena. Ahí tenemos el caso de Cornelio, ya en Hechos 10, todo el capítulo 10, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el 22. Ahí en Hechos 10 nos informa de un hombre muy bueno, pero que no era salvo. Y cuando oyó el Evangelio, fue bautizado, versículos 33, 43 al 48. Dice Cristo, hermanos, que es necesario creer en Él, Juan 8:24, que es necesario arrepentirse de sus pecados, Lucas 13, del 3 al 5, confesarle,
Mateo 10, 32 y 33. Ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Marcos 16, 16 y Hechos 2, 38. Y entonces ser fiel hasta la muerte. ¿Sí? Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 10. Entonces, hermanos, yo creo que es bastante clara la respuesta que da nuestro Dios. Yo creo que todos lo entendemos perfectamente, solamente que a veces nos cuesta un poquito de trabajo tal vez poder dar la respuesta a aquellas personas que interrogan. Pero yo creo que en Ezequiel 18 que leímos está bastante claro, está bastante enfatizado, hermanos, la respuesta para aquellas personas que dicen, bueno, pues Dios es malo, no es justo, ¿verdad? Porque Él solamente da a los buenos bendición y a los que no les promete pues castigo eterno. Y ellos se niegan a creerlo, ellos se niegan a creer en ese Dios. Ellos quieren un Dios que dé recompensa tanto a buenos como a malos. Pero vuelvo a recalcar, hermanos, Dios es justo, ¿sí? Él no es injusto y dará a cada quien lo que merece, simple y sencillamente, hermanos. Esa es la respuesta a esa interrogante. No sé si hay alguna duda para los que estamos aquí conectados. Si hay alguna duda, háganla saber. Y les agradezco mucho la atención, hermanos. Les agradezco mucho su atención. Y ahí está la respuesta a ese interrogante. ¿Es Dios o